Carlos Salinas de Gortari, un economista y político mexicano que fue presidente de México del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Previamente había sido secretario de Programación y propuesto en el gobierno de Miguel de la Madrid, fecha de nacimiento 3 de abril de 1948. Perteneciente al Partido Revolucionario Institucional. Dimitió en 1981 para dirigir la campaña presidencial de Miguel de la Madrid y una vez nombrado como presidente le sucedió en el cargo de secretario de Planificación y Programación Económica. Fue postulado el 4 de octubre de 1987 por el Partido Revolucionario Institucional como candidato a la presidencia de la República Mexicana y el día 8 de noviembre de 1987 protesta como candidato de dicho partido. Resultó electo presidente de la República Mexicana durante el periodo de 1988 a 1994, sustituyendo al licenciado Miguel de la Madrid Huerta, en una de las elecciones más polémicas de la historia reciente de México. La elección se llevó a cabo el 6 de julio de 1998, luego de una inestabilidad económica de más de 10 años. La estructura del PRI se debilitó y por primera vez en la historia moderna de México se vio la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas como una posibilidad real de asumir la presidencia de la República. Tras ganar las elecciones, Salinas tuvo que enfrentarse con enormes problemas por gracia a un ambicioso programa de modernización. Logró rehabilitar económicamente de México, estimulando las exportaciones y apoyando el libre comercio entre los países de Centroamérica. Durante 1991 y 1992, a través de una serie de discursos, Salinas puso punto final a la reforma agraria, concebida ya desde tiempos de Echeverría, más como un instrumento de control social que como una solución efectiva al problema de agro mexicano. Tomó la decisión de impulsar una profunda reforma de constituciones y a las leyes de materia agraria, luego de intensos debates que sembraron de la estructura del PRI. La reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados el 7 de diciembre de 1991 y por el senador el 12 de diciembre del mismo año. La reforma fue publicada el 6 de enero de 1992 en el Diario Oficial de la Federación y entró en el vigor de lo siguiente. Otro legado del gobierno salinista fue la iniciativa para reformar las elecciones del Estado con las iglesias, especialmente la católica. Carlos Salinas fue en este sentido el primer presidente mexicano que recibió al Papa Juan Pablo II en su condición de jefe de Estado de la ciudadanía del Vaticano. Durante la visita del pontífice hizo estado en Yucatán en 1993. Uno de sus primeros actos de gobierno fue la propuesta de marcha del Programa Nacional de Solidaridad Pronazo. Este programa fue encabezado por Carlos Salinas Gutiérrez, entonces subsecretario de Desarrollo Urbano y Ecológico, siendo titular partido Chino Calderón, y fue una de las gran medida administrativa por el secretario de Programación y Presupuesto Ernesto Zedillo. Posteriormente, en enero de 1992, pasó a formar parte de la recién creada Secretaría de Desarrollo Social con Luis Donaldo Colosio como titular, con algunas importantes modificaciones y con el nombre de Progresa durante el sexenio de Zedillo y oportunidades durante el sexenio de Fox. Estos programas han seguido contribuyendo el tronco principal de las políticas sociales del gobierno federal en México. Un acto firma de trato de libre comercio, la firma de TECLAN entre México, Estados Unidos y Canadá, quizá fue uno de los aspectos más destacados de su gestión, pues se reformó las relaciones comerciales entre los países. Los negociantes comenzaron en 1999 y continuaron durante 3 años. Sin embargo, analistas señalan que los resultados en materia de comercio e inversión extranjera tuvieron un aspecto positivo, reduciendo la reducción de las deudas extranjeras. Para 1982, el pago anual interés en la deuda extranjera era de $14,000 millones. Entre los años de 1983 y 1982, destinaron casi el 7% de productos internos para su pago inicial del sexenio de Salinas. La deuda era del 45% del PIB. Sin embargo, en 1992 llegó a un acuerdo en el FMI y otros países para una reducción de más de $7 millones, lo cual ocasionó una disminución en las deudas a $20,000 millones. Aumentó la pobreza en el país. El 1 de enero de 1994, el movimiento indigenista y campesino
ejércitos zapatistas de la Liberación Nacional se levantaron armas contra el gobierno de México en protesta por la política neoliberal del presidente Salinas. Celebrando las elecciones presidenciales el 21 de agosto de 1994, Salinas cedió el vasto mandato de la República al nuevo candidato del PRI y vencedor, Ernesto Zedillo. 20 días después se reveló la presidencia del senador del país en una crisis financiera que colocó a México en el borde de las suspensiones pagos. En marzo de 1995, Salinas abandonó el país, sumido en una complicación de crisis política y personal. Atacado por los medios políticos, antes aplaudido con decisiones ejecutivas a las graves situaciones económicas del país, su mandato se unió las acusaciones contra su hermano Raúl Salinas de Gortari como supuesto autor intelectual del asesinato en septiembre de 1994 de quien entonces era su cuñado y secretario general del gobierno del Partido Revolucionario Internacional, PRI. José Francisco Ruiz Massieu. El proceso fue condenado a 50 años de cárcel, aunque el expresidente de México mantuvo la convicción de que el juicio fue una trampa política. Tras abandonar México y permanecer varios años en Dublín, donde se decidió a estudiar las circunstancias del desarrollo nacional y los efectos de la globalización, entre otros temas, regresó de su exilio en 1999 y publica su retiro en la política. Como lo vemos, Carlos Salinas de Gortari fue un mandatario en nuestro país, México, quien provocó daños, pero aún así logró tener su sexenio con logro.